Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y esta semana no tuvimos capítulo nuevo de Mao debido a esta modificación de calendario editorial que tuvo la Shonen Sunday a raíz de la situación mundial actual. Entonces, obviamente, eso es lo que ha hecho que en este momento no tengamos capítulo de Mao. Pero, como ya saben, a mí no me gusta dejarles sin contenido los días miércoles o jueves, dependiendo de cuándo salga el capítulo de Mao. Y suelo hacer videos con datos relacionados con Mao, cosas relacionadas con Mao, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez les quería preparar un video bastante complicado y al final, por cuestiones, ya saben, de mi trabajo, no pude investigar más a fondo de este video que les estaba preparando y decidí reservarlo para la segunda semana de julio, si mal no recuerdo, que es el siguiente descanso editorial de la revista. Entonces voy a guardar ese contenido sobre Mao para el siguiente descanso y esta vez les traigo un pequeño, muy cortito video de comentar una de las obras cortas de Rumiko Takahashi que a mí me gusta muchísimo. Y esta es, obviamente, Time Warp Trouble, o traducida al español sería algo así como el problema del túnel del tiempo o la problemática del túnel del tiempo. Y debo decir que esta obra es una obra maravillosa, donde una vez más Rumiko Takahashi también plantea la idea del viaje en el tiempo. Y debo decir que estuve investigando y que yo sepa no existe, pero si me equivoco, por favor ya saben dejarlo acá abajo en los comentarios. Me sorprende que esta obra no tenga alguna especie de adaptación a animación. Y digo, hay que ser sinceros, la obra es muy cortita, bastante cortita, y no da para un capítulo tal vez de media hora, pero yo creo que sí podría dar para un clip de unos 5 o 10 minutos que en algún punto pudieran haber animado. Tengo entendido que no lo hicieron, pero a mí me parece una obra bastante buena. Pero vamos directo con el resumen de la obra y es bastante corta, pero bastante interesante. Y la historia justamente empieza con la hora del almuerzo, o lo que parece ser la hora del almuerzo, y un muchacho hablando bastante apasionadamente sobre que dentro de 50 años van a experimentar una crisis del sector agricultura que va a causar una hambruna terrible en el país. Y pareciera ser que está muy entusiasmado de que lo que parece ser un club de química pueda crear justamente una especie de método de fermentación rápida que pueda ayudar a subsanar esta crisis del sector de agricultura que prevé este muchacho. El muchacho y el protagonista de la historia se llama Minoru y no solo aprendemos que tiene esta idea de la posible hambruna que se va a dar por la crisis del sector agricultura, sino que también es un muchacho que come muchísimo y aparentemente come todo el tiempo. Y aquí es donde empieza la parte interesante. Por estar comiendo mientras está en el salón de química y mientras está con lo que parece ser también un vaso de precipitado junto a él, hay alguna especie de reacción entre la sustancia y su comida que causa una explosión. Y digo, no va a ser la primera vez que una explosión va a causar un viaje en el tiempo en las historias de Rumiko, porque aquí justamente esa explosión nos presenta a un grupo de hombres que literalmente le entregan a Minoru una petición de que los alimente. Y de una forma bastante ruda también logran apañarse tanto de la comida de Minoru como ir y correr hacia la cafetería donde está el resto de la comida.
Este alboroto con la comida causa justamente que un miembro facultativo de la escuela, creo que no se especifica si es el director o no, pero yo he asumido toda la vida que es el director, justamente lo cita en su oficina y básicamente pide una explicación porque lo que él creía es que era una especie de demostración del club de drama o del club de teatro. Y aquí es donde sucede el punto más interesante de la historia, porque tanto Minoru como lo que parece ser el líder de esta banda de hombres que estaban robando la comida, empiezan con sus explicaciones y sucede algo interesante. Mientras uno está explicando su prospección de una hambruna, dentro de 50 años, el otro está explicando que está viviendo en una hambruna. Y sus historias se empiezan a compaginar en unos cuantos muy pequeños diálogos que se encuentran en tan solo 3-4 viñetas y se conjuntan en una sola viñeta donde ambos dicen que deben evitar esa tragedia. Y obviamente el director parece no comprarle la idea, pero los alumnos también escuchan a uno de los hombres que llegó a través de esta ruptura en el tiempo decir que pareciera ser que la gran hambruna de Tenmei nunca sucedió. Esta hambruna, como se explica dentro de la misma historia, sucedió en 1783 y fue una de las hambrunas más grandes dentro de la historia de Japón. Y obviamente esta analogía o esta forma en la que están pensando estos hombres es lo que hace creer al alumnado que son personas que vienen del pasado. Y no solamente es el hecho de que mencionan la hambruna lo que les hace creer que son personas del pasado, sino que también el muchacho que está como especie de líder de estos hombres que cruzaron la ruptura, también les parece muy similar físicamente a Minoru, que obviamente los hace inmediatamente creer que si vienen de 1782 y cruzaron al presente, esta persona es el ancestro de Minoru. Y lo que hace él es justamente insistirle en que tome la comida. Y justamente aquí, una vez más, el director no se compra la idea, pero pareciera ser otro miembro del alumnado justamente explica cómo es que se pudo haber creado esta ruptura a partir de la explosión que se creó en el laboratorio por este descuido de Minoru. Después de un altercado bastante intenso con el director, al final de cuentas sí logran acceder en darles la comida y el mismo hombre que cruza esta ruptura que hubo en la barrera del tiempo, habla justamente de regresar a su época. Y podemos ver que sigue habiendo esta especie de ruptura dentro del espacio-tiempo donde pudieron cruzar estas personas. Obviamente del lado de Minoru se preguntan justamente que no parecían tan sorprendidos de estar en la época moderna y podemos ver que las personas que cruzaron esa ruptura justamente hablan que no son personas del pasado sino personas de un futuro muy lejano, 2053, y que justamente pareciera ser las predicciones de Minoru de cierta forma fueron ciertas, ya que sí se creó una especie de crisis en el sector de agricultura y pareciera ser también colapsaron las importaciones y es por eso que hay una gran hambruna en Japón de 2053, que debo decir, vaya futuro más perturbador y turbio. Y oscuro también. La historia termina justamente con esta viñeta mostrándonos el futuro perturbador, turbio y bastante oscuro que nos presenta Rumiko Takahashi en esta obra. Madre mía, qué buena historia. Debo decir, es una muy buena historia y la premisa de la historia por sí sola creo que podría haber dado para mucho más. Digo, sabrá Dios y Rumiko Takahashi tal vez, y tal vez el editor, si esto en algún punto fue alguna especie de borrador para una historia más larga, porque creo que podría ser un borrador para una historia más larga. Sobre todo por estas viñetas donde ambos están contando sobre una posible hambruna y una hambruna existente y cómo se conjuntan ambas al final de la viñeta. De verdad creo
que esta historia podría haberse desarrollado en una historia bastante más larga e incluso bastante más compleja. Debo decir también que por el simple hecho de que uno es el descendiente del otro, hubiera sido muy complicado desarrollarla por ese ámbito. Aún así, creo que hubiera sido posible y aún así me gusta mucho el universo que se plantea en esta historia. Y sí, es un futuro muy oscuro y bastante perturbador, tomando en cuenta que aparentemente es una hambruna muy grande, porque el descendiente de Minoru mismo dice que deben regresar al canibalismo si no consiguen comida pronto. Y por otro lado también se crea una paradoja de no será el mismo hecho de que crucen y regresen a su época lo que haya causado ese colapso en el sistema de agricultura, porque al final de cuentas estarían alimentando gente de más, que en los años donde se escribió Time Warp Trouble ya se existía la sobreproducción de alimentos, que a día de hoy sigue existiendo esa sobreproducción de alimentos. Que eso vaya a causar hambruna algún día, yo no me atrevería a decir nada al respecto, pero muy probablemente en círculos conocedores sí se llegue a plantear esta posibilidad, sobre todo porque sí hay mucha explotación del campo. ¿Y por qué de pronto este video se tornó tan político? Pero hablando de la historia, debo decir, tiene muchísimo potencial y sí, yo me quedaría con la duda de si esto en algún punto fungió como borrador de una historia tal vez larga, más compleja, que al final de cuentas, por lo complejo que pudo haber derivado dentro de esta historia, muy probablemente un editor haya dicho dejémoslo solo en este one shot, pero me llama la atención justamente por cómo está construido, porque sí podría ser que dé paso a algo más. La verdad, me parece una increíble historia, me parece una buena historia y me sorprende que pareciera no tiene animación. En parte puedo entenderlo y lo entiendo perfectamente también, porque es una historia bastante cortita y muy probablemente no da para animar más allá de 10 minutos. Pero en mi opinión, aunque fueran 5 o 10 minutos de animación, lo merecía. Es una muy buena historia y al final de cuentas tiene algo muy interesante, que es, tiene un tema muy oscuro de trasfondo, pero la historia, como te la están contando, es una clásica comedia de Rumiko. La verdad es que me gusta mucho Time Warp Trouble y creo que de las historias cortas de Rumiko que conozco, esta ha sido una de las que más me han gustado, si no es que la que más me ha gustado. Lo siento, Fire Tripper. Y ahora sí, es una de sus muchas obras que habla y que ya empieza a hablar de los viajes en el tiempo. Y en este caso plantea una paradoja muy interesante que, les digo, a mí me hubiera gustado verla explorada tal vez en una historia mucho más larga. Nunca va a pasar, pero siempre me quedaré con la duda de si en algún punto Rumiko tuvo esa intención o habrá planeado esta historia desde un inicio solo para hacer eso, un one shot de unas cuantas páginas que ni siquiera, tristemente, llegó a animación. Pero como siempre, ya saben que a mí lo que más me interesa es todo lo que ustedes piensan, todo lo que ustedes opinan, todas sus opiniones. ¿Conocían ustedes esta obra de Rumiko Takahashi? Si sí o si no, los invito a que lo dejen acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Si es la primera vez que se están pasando por este canal, los invito a suscribirse. Y como siempre, nos vemos en los próximos capítulos de Mao, en los próximos capítulos de Meso Nikoku, en los próximos videos. Y una vez más, muchas gracias a todos los que ven estos videos, a todos los que comentan, a todos los que se suscriben. De verdad, los aprecio muchísimo. Nos vemos. Bye, bye.